Que el Señor les bendiga, familia, en esta hora. Qué placer estar con ustedes, de verdad, compartiendo este tiempo y disfrutando las maravillas que el Señor nos da. En donde quiera que te encuentres en este momento, ya sea en tu casa, quizá preparando los alimentos o ya a punto de volver a retomar el ritmo para el trabajo, quizá vayas en el automóvil o donde vayas escuchando esto, esperamos ser de bendición y alcanzar a sembrar una palabra que pueda desafiarte y que pueda también abrir los ojos para que puedas comprender quién eres. Como papá, como mamá, eres el instrumento que Dios está usando y que Dios quiere usar para bendición de tus hijos. La mayor bendición que van a recibir tus hijos es a través de ti. La instrucción más clara y más poderosa que reciben tus hijos es a través de tu. En medio de cualquier circunstancia y en medio de cualquier situación, Dios está presente. Y quisiera recordarte una vez más que como padres somos el mayor instrumento en la vida de nuestros hijos. Por eso es sumamente importante y sumamente necesario que tú puedas establecer prioridades, convicciones en tu vida. ¿Por qué? Porque esto es lo que habrá de sostenerte. Porque esto es lo que habrá de ayudarte y esto es lo que va a ayudar a tus hijos. Cada momento, cada vida, cada situación, cada vida que tú impactas de tus hijos, cada situación y en cada circunstancia, podemos estar seguros que la palabra de papá o de mamá están marcando la vida de tus hijos. Ahora, quizá tú volteas atrás y te das cuenta que las palabras, las acciones de tus padres marcaron tu caminar. Estuvieron influenciando sobre tu manera de pensar y muchas veces definieron la manera en la cual tú te miras. Podemos cambiar este ritmo de vida en el cual a veces nuestros abuelos, nuestros padres o parientes marcaron nuestro corazón y muchas veces no para bien. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Vengarnos con nuestros hijos? ¿Descargar en ellos toda la frustración que tenemos? No, en ninguna manera. Tú y yo, como padres, somos puestos para poder bendecir, para poder ayudar, para poder cuidar a otros. Estamos puestos en esta tierra para bendecir a nuestros hijos, para solventarles, para ayudarles. Estamos puestos en esta tierra para extenderles la mano y apoyarlos en sus proyectos, bendecirlos de una manera clara a través de palabras y de acciones. Todo esto es lo que tú y yo tenemos en claro. Dios nos ha puesto y Dios nos ha diseñado para que podamos bendecir a nuestra familia. Así con tus limitantes, con tus temores, con tus inseguridades, eres el hombre y eres la mujer que Dios ha puesto en esa casa para bendecir a tus hijos. Eres el hombre y la mujer que Dios ha puesto en esa casa para poder transmitir verdades eternas y bendecir a generaciones. Tú eres el hombre y la mujer que Dios ha puesto en esa casa para que al mismo tiempo que estás creciendo y estás siendo formado por Dios, puedas hacer crecer, bendecir y formar a otros. La ayuda que tenemos de Dios es una ayuda incondicional. El soporte, el mantenimiento, lo que Dios hace en nuestra vida es algo en lo que podemos descansar y confiar. Es por eso que hemos querido compartir contigo durante estas semanas, estar compartiendo contigo lo que es una teología de la familia. Hoy estamos viendo el segundo tema de la primera unidad. El tema es el culto familiar, lo importante de adorar juntos a Dios. Y vamos a estar tomando como referencia algunas citas bíblicas, así que te invito a que si tienes a la mano la palabra de Dios, si tienes algo en que anotar, lo hagas también, y que de alguna forma puedas retomar o volver una vez más a mirar este video, esperando que sea una herramienta para todos los que puedas tener cerca de ti. También los que nos están escuchando en audio por los podcasts, pues es una bendición también poder llegar hacia tu casa y donde quiera que se encuentren. La verdad estamos muy contentos y esperando en el Señor que esta semilla produzca frutos. Y de hecho estoy seguro que va a producir un fruto abundante porque tú eres una tierra fructífera, una tierra de parte de Dios. Si vas conmigo, me gustaría que leyeras juntamente conmigo o que escuches lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 23. A mí me encanta este versículo y creo que es un desafío que tú y yo podemos tomar. Santiago capítulo 2, versículo 23 dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham
creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Imagínate el título que se ganó Abraham. Abraham fue llamado amigo de Dios. Dios mismo fue el que llamó a Abraham mi amigo. Una cosa es que tú y yo digamos, yo soy amigo de Dios y conozco a Dios. Pero que Dios haya dicho, Abraham es mi amigo. Y que la Biblia lo distingue y le da el honor y el título de ser llamado amigo de Dios. Cuando tú y yo leemos esto, cuando vemos la vida de Abraham, nos damos cuenta que Abraham no fue un hombre perfecto. Nos damos cuenta que Abraham no era un hombre con superpoderes. Abraham fue alguien seleccionado por Dios, de la misma manera en la que tú y yo somos llamados por Dios. Pero Abraham creyó y eso le fue contado por justicia. Y entonces también obtuvo el título de ser llamado amigo de Dios. ¿Qué fue lo que hizo que Abraham se ganara la confianza de Dios? ¿Qué fue lo que hizo que Dios pudiera confiarle a Abraham las cosas que habría de hacer y la manera en la cual él habría de dirigirse? Me gustaría tomar la referencia que está en Génesis capítulo 18, versículo 19. Si tú tienes la Biblia a la mano, puedes leer conmigo. Si no tienes la escritura, no te preocupes, permíteme leerte lo que dice. Génesis capítulo 18, versículo 19. Desde el 18 vamos a leer, dice: habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, yo no encubriré nada, dice el Señor, de lo que habré de hacer, porque yo... Dice la palabra de Dios en Génesis 18, 19. Eso es lo que dice la palabra. Disculpen, es que estaba perdiéndome aquí la nota. Espero que podamos llegar. Ok, dice: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. O sea, aunque Abraham haga caso a lo que Dios dice, y cuando él no esté, lo que él sembró en sus hijos, él habrá de plantar en ellos la obediencia a Dios. Él habrá de plantar en ellos el seguimiento del camino de Dios. Si estás conmigo, por favor, seguimos leyendo y dice: él mandará a sus hijos y a su casa, a todos los criados que él tiene, después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él, para que el Señor venir sobre Abraham cada una de las promesas que Dios ha dicho. ¿Qué es entonces lo que hizo que Abraham se ganara el título de amigo de Dios? Dos cosas: le creyó a Dios, y lo segundo, lo demostró enseñándole a su familia quién era Dios. No fueron actos grandes, no fueron actos portentosos, no fue algo que pudiéramos decir un milagro grandioso que sucedió a través de la vida de Abraham. No vemos panes multiplicándose, no vemos el mar dividiéndose, no miramos caer maná del cielo, pero lo que hizo que Abraham se ganara el título de amigo de Dios fue la disposición que él tuvo para enseñar a sus hijos y para enseñar a toda su casa el temor a Dios. Cuando tú y yo estamos pasando tiempo con nuestra familia, cuando tú y yo estamos invirtiendo tiempo en el estudio de la palabra y también en mostrarles la palabra a nuestros hijos, no estamos perdiendo el tiempo. ¿Vale la pena detener nuestro día tan ajetreado? ¿Vale la pena sacrificar nuestros momentos de descanso? ¿Vale la pena hacer por un lado cualquier distracción para pasar tiempo con nuestros hijos, enseñándoles la palabra del Señor? Esto fue lo que hizo que Abraham se ganara el título de amigo de Dios. Cuando tú y yo estamos enfrascados en mil y una cosa, tratando de suplir las necesidades de nuestros hijos, pero olvidamos mostrarles el camino del Señor, entonces estaremos perdiendo de vista lo que el Señor quiere que hagamos. La principal labor, la principal causa, lo primero que deberíamos hacer nosotros es tomar en cuenta los caminos del Señor y mostrárselos a nuestros hijos. Esto nos da el título de llegar a ser amigos de Dios.
Abraham no era perfecto, como tú y yo no somos perfectos. Abraham no tenía todo el conocimiento de Dios, como tú y yo tampoco lo tenemos. Pero Abraham tenía la capacidad de instruir a sus hijos en el camino del Señor. Y esa capacidad también tú y yo la tenemos. Podemos mostrarles a nuestros hijos, a nuestra casa, la bendición tan grande que es tener a Dios de nuestro lado. Esta fue la devoción de Dios, la devoción de Abraham hacia Dios. Esto fue lo que Abraham hizo, enseñar en su casa lo que Dios estaba mostrándole. Oraba a la vez que enseñaba a su familia. Y esto es algo que tú y yo debemos de comprender y entender. No somos al mismo tiempo que oramos y dependemos de Dios y aceptamos su formación, al mismo tiempo que oramos, también enseñamos a nuestra familia. Otros ejemplos que podemos encontrar en la Biblia de compromiso de mostrar a Dios es Josué, cuando entraron a la tierra prometida. Y cuando Josué estaba en la tierra prometida, dice la palabra del Señor, que después de que ellos miraron todos los dioses que había en otras naciones, Josué expresó esto: mi casa y yo serviremos al Señor. Yo no sé qué es lo que vayan a hacer ustedes con sus hijos, dice Josué. Yo no sé si ustedes van a servir a otros dioses, pero yo tengo el compromiso, dice Josué, de servir al Señor. Y yo también, juntamente con mis hijos, los llevaré a conocer a Dios. A veces, como decíamos el día de ayer, perdemos mucho tiempo mirando la maldad que hay en otras familias, en otras casas, en otros lugares, en lugar de centrarnos en el bien que podemos hacer nosotros. Esta es la actitud que tomó Josué. No una actitud de no me importa lo que hagan, pero sí la actitud de decir, no me va a definir a mí lo que ustedes hagan. Yo tengo la convicción de adorar al Señor y mi casa también. No los forzó, no los obligó, sino que los inspiró a seguir al Señor. Otro ejemplo es David. Cuando David regresó con el arca, dice la palabra del Señor, que después de haber entrado a las calles de Jerusalén, él fue a su casa a bendecir a su familia. Él llegó a su casa a bendecir su hogar. Si tú eres ministro de la palabra o eres predicador de la palabra, nunca descuides a tu casa por atender al pueblo. David atendió al pueblo, pero cuando llegó a su hogar, él quería bendecir a la familia. Lo puedes encontrar en 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 20. Job levantaba todos los días un sacrificio por sus hijos. Y él decía, no sé si mis hijos habrán pecado, pero yo voy a estar orando por ellos. Daniel capítulo 6, versículo 10. Otro ejemplo que encontramos es Daniel, que dice que él llegaba a su casa, abría las ventanas de su recámara y oraba al Señor. Y esto lo hacía 3 veces al día en su casa. Es importante entonces establecer una hora de búsqueda al Señor juntamente con toda nuestra familia. Poder adorar juntos, poder pasar un tiempo y un momento con ellos. Si vas a la palabra, otro ejemplo que encontramos, y termino con esta serie de ejemplos, en Timoteo, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 15, el apóstol Pablo le recuerda a Timoteo y le dice, sigue adelante, caminando en la obra que Dios te encomendó y guardando las escrituras, las cuales tú has escuchado desde la infancia, gracias a tu abuela y a tu mamá que te instruyeron en este caminar. Job, Daniel, Josué, David, Timoteo, ellos implementaron en su casa un momento de adoración a Dios. No es obligar, no es forzar, es inspirar. Pero es algo que podemos hacer, es algo que debemos hacer. Ahora quizá tú preguntas, pero es que el ambiente en mi casa, no todos creen en Dios, no todos quieren conocer la palabra, no todos quieren crecer en el conocimiento del Señor. Ese es el desafío que tú y yo vamos a tener. Poder a través de nuestra vida, de nuestras acciones, inspirarles a que lo hagan. Pero en la medida que puedas, si tus hijos están pequeños, puedes instruirle en la palabra de Dios. Que vayan escuchando el mensaje en un lenguaje claro, digerible, para que ellos lo puedan tener. La otra parte, la parte de no adorar a Dios, lo encontramos en Jeremías 10:25. El profeta Jeremías hace esta oración que quizá para algunos va a sonar un poco extremo, pero él dice, derrama tu enojo sobre los pueblos que no te conocen
y sobre las naciones que no invocan tu nombre, porque ellos devoran, destruyen y lastiman. Señor, acaba con todo esto, con los que no te conocen y con los que no invocan tu nombre. Es algo peligroso, porque Jeremías está poniendo, si hablamos de naciones y familias, está poniendo a las familias que no oran, son iguales a aquellas que conocen al Señor. Eso es así de sencillo. ¿Qué diferencia hay entre una familia que conoce al Señor y aquellos que no le conocen? Las familias que están conociendo al Señor apartan un tiempo, inician su día en oración delante de Dios y terminan su día en oración delante de Dios. Si nosotros decimos conocer a Dios, pero empezamos nuestro día sin tomar en cuenta al Señor y terminamos nuestro día sin tomar en cuenta al Señor, entonces estamos cayendo en la decadencia de la fe. Cada día, cada mañana, ten un tiempo en tu agenda diaria para platicar con el Señor. Sí es bueno orar en nuestra recámara y pasar un tiempo individual con Dios, pero también es muy necesario pasar un tiempo en la familia orando y platicando con el Señor. En Primera de Samuel el Señor nos da esta promesa: yo honraré a los que me honran. Me gusta esta frase de Thomas Brooks que dice: una familia sin oración es como una casa sin techo, abierta y expuesta a todas las tormentas del cielo. Necesitamos entonces orar. La oración, juntos como familia, es el cielo que protege de todas las tormentas. Juntos como familia, la oración es el techo que protege de todas las inclemencias del tiempo. Momentos difíciles. Todos estaremos atravesando en algún momento por tormentas, pero si estamos confiando en el Señor y orando juntos como familia, entonces estaremos protegidos. Cuidemos nuestra vida, cuidemos nuestro corazón, cuidemos también el corazón de nuestros hijos. El honor de Abraham de ser llamado amigo de Dios no lo obtuvo por los grandes milagros que realizó, lo obtuvo por haber tenido la disposición de enseñar a sus hijos el temor del Señor. Hazlo. No les enseñes a tus hijos una religión, no les enseñes a tus hijos una denominación, no les enseñes a tus hijos la historia del pasado. Enséñales a tus hijos el camino del Señor, la instrucción de la palabra. Muéstrales lo maravilloso y lo grandioso que es orar, la libertad que tenemos al platicar con el Señor. Permíteme unos minutos más, porque a veces preguntamos, ¿y cómo oramos? ¿Cómo podemos orar? ¿O por qué oramos? Solamente te doy 3 razones para orar y orar como familia. La primera, podemos orar y debemos orar para confesar nuestros pecados. No los pecados que están entre tú y Dios, sino esas ofensas que se dan entre la familia. El tener un tiempo de oración, el tener un culto familiar, que el día de ayer estuvimos comentando acerca de cómo puedes llevar a cabo este tiempo devocional, si quieres ver el video anterior, pero la manera es, oramos para confesar nuestros pecados, es decir, para pedirnos perdón unos a otros. El culto familiar transforma todas las cosas, porque si vamos a orar, es necesario y es urgente que pidamos perdón unos a otros, que restablezcamos nuestras relaciones interpersonales y si dijimos alguna palabra que ofendió, pedir perdón y si alguien nos ofendió, perdonar, porque solamente después de ser perdonados y de pedir perdón es cuando el Señor escucha nuestra oración. La segunda razón por la cual oramos, y como familia, que sería muy saludable que oren como familia, la segunda razón es para agradecer las misericordias de Dios. Para decirle al Señor, Señor, te damos gracias por tu misericordia. Señor, te damos gracias porque no somos perfectos, pero tú nos sostienes. Señor, te damos gracias por tus misericordias. Y la tercera razón por la cual te invitaría a que oráramos en familia es para buscar la ayuda y la bendición de Dios. Para buscar la ayuda de Dios en la dirección, para pedirle dirección en las cosas que tenemos que hacer, para pedirle al Señor que nos dé su sabiduría en las decisiones, en la empresa, en todo lo que tengas que hacer. Señor, te pido que me ayudes. Y su bendición. Señor, bendícenos. Necesitamos tu bendición.
Necesitamos tu ayuda, necesitamos tu socorro, necesitamos tu provisión, hazles ver a tus hijos que la mayor fuente de provisión viene de Dios y que Dios nunca te va a dejar. 3 razones por las cuales oramos: para confesar nuestros pecados unos a otros y pedirnos perdón, para pedir perdón a Dios juntos. Número 2, para agradecer las misericordias de Dios, que son nuevas cada mañana. Número 3, para pedir su ayuda y su bendición. Hagamos esto, familia, y estaremos formando familias, hijos, nietos, bisnietos, hasta 1000 generaciones, como dice la palabra de Dios, bajo los principios y convicciones que el Señor nos da. Soy el pastor Benjamín Esquer. Comparte este recurso con todas las personas que quieras, esperando ser de bendición para tu vida. Dios te bendiga y nos vemos mañana.